Muy buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Bueno, continuando con nuestro tema ya para culminar la parte económica del siglo XIX, tenemos como tema el capitalismo. Recordemos que ya el proceso del siglo XIX, la máxima cúspide del siglo XIX ya fue una revolución industrial que da un paso económico, ese paso económico donde el ser humano ya deja de ser un ente, si se convierte en apéndice de un proceso económico, el cual va a ser ya el consumismo. ¿Listo? Entonces tenemos al capitalismo vamos a entenderlo como un modelo económico que nace como una necesidad de la misma revolución industrial. Ya como les había comentado en algún momento, ya no es bueno tener a un vasallo como en la Edad Media, ya cuando terminamos el mercantilismo. Ya no es bueno tener un esclavo porque es que un esclavo sale muy caro mantenerlo. Queda más fácil tener un obrero porque le pago, él puede tener su propia vivienda, su familia, mantiene a su familia y ya desde el punto de vista del marxismo vimos cómo se genera la explotación hacia el obrero y cómo el capitalista acumula más ganancias siempre. Bueno, entonces digamos que el capitalista ya se convierte como el centro del todo, un prestador de servicios, el que construye ciudades. Recordemos que la mayoría de las ciudades crecieron alrededor de las fábricas. Entonces el capitalista va evolucionando. Digamos que el capitalismo, a la vez que surge, le da una evolución a la sociedad, ¿no? No lo mismo esta época a lo que fue la época del siglo XIX y todos los procesos, pero vamos a entender qué consecuencias también trajo el capitalismo. ¿Listo? El capitalismo se sostiene y todavía continúa la teoría marxista con base a la explotación. ¿Qué quiere decir eso? Que el capitalismo es un modelo que sigue explotando al ser humano. Eso no lo ha cambiado, no lo ha quitado aún. Que esa explotación se ve desde una forma del pago, pero también de cómo se le violan los derechos al obrero. Eh, Muchas personas, bueno, trabajan por un mínimo. ¿Será que ese mínimo les alcanza para vivir? Hay personas que pueden ganar 4 o 5 millones y bueno, se guardan los 5 millones, pero no sabemos hasta qué punto esa persona tiene que degradar su integridad para ganar ese sueldo, ¿no? Entonces es complicado, digamos, hay que hallarnos esa idea que el único que gana, el único que tiene una posición social favorable es el dueño de la fábrica, porque desde que una persona sea empleado en una empresa, sigue siendo la clase obrera, ¿no? Eso es lo que le ha faltado a la conciencia, que es lo que habla mal la conciencia de clase, que el obrero no ha tenido ese pensamiento colectivo en entender que está siendo explotado, lo mismo que ese obrero que trabaja en la calle, arreglando la vida, es el mismo obrero ejecutivo que gana hasta 10 millones y está siendo explotado. ¿Listo? Entonces la base del capitalismo es la explotación. ¿Listo? Donde el capitalista se aprovecha del obrero. Para que surgiera este modelo, tenía que venir de ese pensamiento francés de 1789, de esa revolución francesa. Recordemos lo que vimos en la revolución francesa, cómo surge en cuanto
la gran clase que surge en la Revolución Francesa en la burguesía, que toma el papel del liberador del hombre, ¿no? Recordemos que los burgueses de ideal era equidad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que todos tuvieran lo mismo, que todos somos iguales, supuestamente, pero cuando llegamos al siglo XIX, ese burgués y la primera crítica que va a hacer Carlos Marx, es decir, él dice, oiga, la Revolución Francesa, los burgueses utilizaron a las clases bajas para poder llegar al poder. Su ideal no era que todos fuéramos iguales, sino que ellos podían llegar al poder. ¿Listo? Porque es que, listo, solo cambiamos de amo, dice el marxismo. Solo cambiamos de amo y solo eso generó que estuviera una sola clase en poder. ¿Listo? El liberalismo, aparte, digamos, de la parte política, que es esa creación de ese Estado contemporáneo, de ese Estado democrático, que le brinda derechos a los ciudadanos, pero en la parte política es totalmente diferente. Con la monarquía no se podía crear empresa muy fácil. Ya con el liberalismo económico, ya en la parte del siglo XIX, el ideal del burgués es que cualquier persona pueda consagrar dinero por medio, ya sea perdón, y también si tiene una empresa. El idealismo económico, las bases, ¿cuáles son? El libre mercado, es decir, que toda persona pueda comprar, que toda persona pueda vender. También manejamos la parte teórica de Adam Smith, que propone que el mercado tiene que ser totalmente libre, que lo que cada país debe buscar es que el Estado no intervenga en el mercado, con eso no va a beneficiar a algunos y tampoco va a dañar a los otros, ¿cierto? Entonces tenemos ese aspecto ahí. Bueno, el liberalismo lo vamos a tener hasta ahora. Digamos, ahorita estamos hablando de un neoliberalismo que al contrario del liberalismo, que era el libre mercado, aquí más que todo hay sobreconsumo. ¿Listo? Consumir, 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 no por una necesidad, sino por una moda, más que todo. Ahorita vamos a llegar a ese punto para verlo. Bueno, el liberalismo económico, la propuesta que nace en el siglo XIX es crear mercancías a gran escala, pero así como los burgueses decían que equidad e igualdad, solo los burgueses tenían la capacidad de crear una empresa, no era el campesino que llegaba a la ciudad y de un momento a otro, oh, listo, creó su empresa. No, se necesitaba, como ya habíamos visto, un capital. Yo no puedo crear una empresa sin capital. Digamos, la teoría del emprendedor, que el emprendedor surge sin nada, puede llegar a pasar, pero es que es muy complicado en el sentido de que si ustedes miran los grandes emprendedores de la historia, como el que creó la fórmula de Coca-Cola, como el, bueno, el coronel de KFC, son personas que llegaron al éxito es porque necesitaban satisfacer una necesidad que la sociedad aún no tenía. ¿Listo? Digamos, los grandes emprendedores surgen es cuando ya sea la sociedad necesita algo o crean algo que la sociedad todavía no tiene. Kellogg's, digamos lo que nosotros podemos con leche, con yogur. Kellogg's nació más que todo en un sanatorio. Nació en ese sanatorio que el doctor que creó esa fórmula de cereal se lo da a sus pacientes ya que pensaba que por medio de un buen desayuno el estrés
o ya aspectos de psiquiatría podía mejorar. Que posteriormente su hermano dice, véndame esa fórmula que yo quiero producir en masa de eso y se convierte en un modelo de vida, ¿no? Entonces, vamos mirando de ese aspecto. Cualquier persona puede construir empresa, pero más que todo es cuando se crea una necesidad o cuando cubre una necesidad. Es decir, yo no puedo ser ahorita en este momento un gran emprendedor vendiendo, digamos, un celular a blanco y negro. Está satisfaciendo una necesidad del celular que yo estoy creando que es a blanco y negro, no. Y hay celulares que están totalmente avanzados. Tengo que ver más allá. No tengo que reproducir lo mismo, sino que cumplo las necesidades que llamar, contestar mensajes de texto o hasta WhatsApp, pero ¿qué más me puede brindar? ¿Listo? Como ustedes en este momento se están viendo este video de su celular. Está cubriendo una necesidad que no es en el computador, sino desde el mismo celular lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, el libre mercado, la libre competencia, es decir, que todas las personas puedan competir, digamos, eso sí es algo bueno, porque digamos, cuando no hay un monopolio es cuando una sola empresa controla totalmente todo. ¿Listo? Sino que la competencia de varias empresas hace que el consumidor como nosotros tenga beneficios. Sería ilógico nomás tener iPhone. Si un iPhone actualmente es tan caro, imagínense que no existieran más empresas que produzcan celulares. ¿Listo? Entonces hay que mirar esa equidad frente a eso. Para poder entender por qué, digamos, el ser humano se maneja con base a un modelo económico, el marxismo, Carlos Marx, toma una idea del filósofo Hegel y la convierte a un pensamiento político e histórico, y él dice que hay un proceso de materia. Se lo va a llamar materialismo histórico. Pocas palabras, Marx dice que la historia del hombre se basa es por lo que produce, es decir, por los medios de producción. ¿Listo? Yo no puedo hablar de la historia del hombre sin hablar de la economía, de lo que produce, de lo que cultiva, de lo que vende, de lo que compra, de lo que consume como tal. ¿Listo? Yo no puedo hablar de eso porque es que la historia del hombre, desde la parte de ese comunismo primitivo, del trueque, que ya es un modelo económico, la historia del hombre empieza desde ahí hasta llegar al capitalismo. Bueno, para Marx, la historia del hombre ha sido una lucha de clases. ¿Listo? La lucha de clases, ¿a qué va? Mar- Marx maneja diferentes épocas de la historia del hombre. Hablamos de un comunismo primitivo, que es el que acabé de hablar, de Grueque. Posteriormente hablamos del esclavismo, que se ve en la historia antigua de lo que es Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, donde recordemos que la persona que tenía un estatus económico y político era aquella que tenía más esclavos. Posteriormente pasamos a una época feudal, ya la acumulación de suelo, de tierras. Posteriormente vamos a pasar al capitalismo. ¿Listo? El ideal de Marx es que caiga el capitalismo y lleguemos al socialismo y posteriormente al comunismo utópico. ¿Qué quiere decir la lucha de clases? Que siempre en la historia del ser humano hay una lucha en donde siempre una clase que está dominando va a caer con una clase que está siendo oprimida. Pongo un ejemplo. Ya con la burguesía, recordemos que la nobleza era la que estaba gobernando, ¿cierto? Y la burguesía era la antítesis, es decir, la parte contraria de ellos,
y es cuando se da esa lucha de poder, quién puede llegar o quién puede permanecer en eso. Y recordemos que ganaron los burgueses. Para entenderlo mejor, lo vamos a mirar desde esta forma, desde esta gráfica. Vamos a ver tres aspectos de la dialéctica para que ustedes me entiendan mejor. La parte de la dialéctica maneja una tesis, ¿listo? Una tesis, vamos a entenderla como la parte de la burguesía, ¿listo? Una antítesis, ¿listo? Y una síntesis. Lo voy a explicar de mejor forma. La tesis es que la burguesía es, tiene que estar en el poder porque es que la burguesía es la que maneja mejor la sociedad. Pongo un ejemplo. Esa es mi tesis. ¿Listo? Ese es mi argumento. La antítesis es lo opuesto, es decir, la crítica. ¿Listo? La crítica en ese sentido. ¿Listo? La tesis es el capitalismo, la antítesis es Carlos Marx. ¿Listo? Porque Carlos Marx, por medio de argumentos, critica que esa tesis no es verdadera y que está generando un problema. La síntesis ya es la conclusión. ¿Listo? Y en este caso, la conclusión, ¿cuál es? Que si la tesis está explotando, la antítesis no está conforme con lo que la tesis está haciendo, la síntesis es una revolución. ¿Listo? Miremos con la Revolución Francesa para entender la lucha de clases. La monarquía y la partitesis es el argumento general, el argumento válido. La síntesis es la burguesía, la cual critica como explotadora, como no igualitaria, ese choque de esas dos clases sociales, no me hay una síntesis, que la síntesis es lo único que puede pasar para cambiar la historia y que lleguemos a un punto diferente en ella, es la revolución. ¿Listo? El hombre se basa en la materia, como ya había comentado. La historia del hombre se basa es por medio de lo que produce. Desde el momento que cultivó con la revolución neolítica hasta la actualidad con la robótica, la historia de la evolución social del hombre solo se da es por medio de la producción, dice Carlos Marx, y es una tesis que hasta en la actualidad pesa mucho. Digamos, los grandes economistas y las personas que por desgracia critican el marxismo, una cosa es la parte, y voy a tomar eso, la tesis de Marx, ¿listo? Que es toda la parte científica intelectual de la izquierda, que es un proceso revolucionario que él comenta, y la síntesis, que es la crítica que le hacen las personas que dicen que Marx nunca tenía razón. Los argumentos de la síntesis se queda muy débil frente a esa tesis tan dura que Marx comenta, que todo lo que se produce es gracias al obrero, ¿cierto? Entonces, digamos que esas dos con la parte, digamos, la parte del intelectualismo derecha, porque es que también hay intelectuales de derecha, muchas veces se tienen que basar para poder explicar modelos políticos de la actualidad, modelos culturales y modelos económicos, muchas veces tienen que utilizar la teoría marxista, digamos, la historia marxista, los historiadores marxistas, digamos, hasta el último, que es uno que admiro, que se llama Erich Hobsbawm o Erich Hobsbawm. eh, Él toma mucho la teoría de Marx para poder explicar la sociedad y es poder explicar esa sociedad, que la sociedad no se construye de los de arriba, sino que la historia del hombre se construye de los de abajo. Digamos, miremos una pirámide. La base de la pirámide, que es tan amplia, es la clase obrera.
y que la historia se ha construido con base a ellos, pero que los grandes relatos solo se conoce es de la gente que está arriba en la pirámide, es decir, ese pequeño triángulo ya en la cúspide de la pirámide son los que lo cuentan. Por eso es que la historia que nos contaron, que ustedes contaron en primaria es Simón Bolívar, Antonio Nariño, pero nunca se muestra esa historia del esclavo, de esto, del indígena, ¿cierto? No, no se cuenta esa historia porque la historia en Colombia y la mayoría del mundo es de los grandes héroes. Y el marxismo trata de mostrar, oye, qué pena, la historia es de la historia de los explotados, ¿listo? Entonces por eso lo manejamos de esa forma. Ya en ese momento empieza esa lucha entre capitalismo o socialismo. La realidad es que nosotros entendemos el socialismo en la actualidad que es el venezolano, el cubano, aunque China dicen que es comunista el modelo político, pero económico si es capitalista, o Corea del Norte, y nosotros hemos malinterpretado lo que es el socialismo verdadero. ¿Listo? Por desgracia, las revoluciones comunistas, lo llamo comunistas, pero no es verdad. Voy a aclarar una cosa aquí. El comunismo y el socialismo son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? La parte marxista lo explica. Nosotros no podemos hablar de un país comunista. En la actualidad no se puede hablar de un comunismo, porque en la teoría marxista se dice que después del capitalismo lo que busca Marx es que el obrero llegue al poder. ¿Listo? Cuando llega el obrero al poder, se tiene que generar una revolución en cuanto que el obrero pueda permanecer mucho tiempo en el poder estatal. Que es pues que el obrero haya quitado la propiedad privada, quiero que entiendan muy bien que no es quitarle la casa a la persona, que no es quitarle el automóvil, sino que es quitarle al burgués las empresas y volverlas estatales. ¿Listo? Muy erróneo lo que hizo Venezuela, regular lo que hizo Cuba y China, pues, como lo sigo diciendo, sigue siendo totalmente capitalista su modelo económico, más o menos trata de hacer eso. Y Corea del Norte, qué pena, eso no tiene nada de socialismo, para nada, eso sí es una dictadura o régimen totalitarista que, Dios mío lindo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Es quitar los medios de producción eso y pasarlos a las empresas. ¿Por qué? Cuando se pasa la fábrica al, al gobierno, todo lo que produzca en ganancia esa fábrica tiene que ser inyectado al gobierno y el gobierno se tiene que encargar, según el marxismo, en dar vivienda, salud, educación y comida al obrero. ¿Listo? Tiene que hacer eso, porque es que el obrero y el marxismo nunca habla de regalarle todo al obrero, sino que busca que ellos puedan acceder de una forma fácil, equitativa e igualitaria. ¿Qué pasa cuando un Estado le da todo? Pues que la mano de obra, porque si Marx no deja de hablar de la mano de obra se vuelve perezosa, se vuelve totalmente perezosa. Lo que Marx dice, el obrero ya deja ser explotado porque es que ya se le va a pagar por su trabajo, pero el obrero tiene que seguir trabajando porque es que él hace parte de la producción del país, del Estado, porque si el obrero deja de trabajar, el Estado empieza a perder. ¿Listo? Es complejo ahí. Esta lucha de capitalismo y socialismo ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ya cuando el obrero está en el poder, Marx dice, el obrero y el socialismo tiene que dar un avance, que ese avance tiene que ser llegar al comunismo. ¿Listo? El comunismo
Mal dice, se tiene que quitar la, la última parte que creó la burguesía, que es el Estado. ¿Por qué? Para Marx, el Estado es el máximo opresor, porque es que solo le da beneficios al burgués, a la clase media y al pobre no le entrega. Pongamos un ejemplo. Sí, es verdad. El Estado, digamos ahorita lo que pasó de coronavirus, Colombia, el Estado de Colombia, en vez de ayudar a las personas que tenían pequeñas empresas o que vivían del día a día, lo primero que hizo fue beneficiar a los bancos. En vez de buscar ayudas para entregarle a las personas que no van a tener dinero o acceso al trabajo en estos días, lo primero fue darle billones de pesos a los bancos. Entonces, más dice, tengo que quitar el Estado porque el Estado es lo último que quedó y ya cuando el hombre llegue al comunismo no va a tener nadie que lo oprima y va a ser capaz de vivir en comunidad. Eso se entiende como el comunismo utópico. Es muy difícil de dar. Utópico es que es algo tan perfecto que a la vez es muy difícil llegar. Y de mi parte, sí, es muy complejo llegar allá. Por desgracia, el ser humano necesita el Estado. Listo, ya después lo miramos de una forma hobbesiana sobre el Estado. Bueno, la base para que pueda subsistir el capitalismo es el consumismo. Si el ser humano no consumiera lo que produce, el capitalismo no existe. Ahorita hay una crisis total a nivel mundial en el capitalismo, digamos, el capitalismo ha tenido muchísimas crisis y es que la base del capitalismo, como expliqué anteriormente, era dejar de tener esclavos y tener obreros. Porque es que la base es que el esclavo no consume porque está siendo mantenido, el obrero ya consume porque tiene un sueldo. ¿Listo? El consumo es que el obrero pueda comprar todo lo que quiera con su sueldo, porque el ideal del capitalismo no es libertad total, que el hombre sea libre, sino que libertad de compra, ¿no? Usted es libre dependiendo de cuánto compre, ¿vale? Entonces lo estamos viendo en esa dinámica. Usted es libre con base cuánto puede llegar a comprar. Bueno, entonces el modelo consumista es eso. Y vamos a llegar a un consumismo bestial que es ya no consumir, ya no es consumir los bienes básicos que es, digamos, ropa, comida o medicinas, sino que ya llegar a lo que llegó al capitalismo en los años 80, que es el triunfo del capitalismo, que ya es el consumo, es por medio de marcas. Tú, tú cambiaste tus sentimientos por algo material. Digamos, mal dice, el ser humano se volvió tan, su vida es por medio de la materia, lo que produce, que ahora usted se convirtió en esa parte del triunfo capitalista. Tú ya, digamos, ya consumes, es para generar una satisfacción, para generar una felicidad, por desgracia, el ser humano sus emociones interpersonales hacia una persona, hacia la familia, han desaparecido tanto que cuando consumes algo te está dando felicidad. Cuando llega tu sueldo estás feliz, ¿cierto? Cuando puedes llegar a comprar algo en eso. Y eso fue lo que el gran triunfo del capitalismo, que fue venderle al ciudadano, al consumidor, un ideal de vida. Si ustedes miran la mayoría de los videos de pop inglés, siempre los cantantes están promocionando un perfume, joyas o un celular. Mírenlo siempre. Miren otra forma, Hollywood. Hollywood vende el ideal. Es que usted, su vida es de cuento de hadas, pero siempre hay alguien que está encima de todos. Y ustedes pueden ver algo que
Siempre en las películas de Estados Unidos de Hollywood siempre aparece la bandera de Estados Unidos. Siempre aparece esa bandera de Estados Unidos porque Estados Unidos representa el capitalismo en la actualidad. Si ustedes se preguntan, bueno, actualmente hay 2000 muertes en Estados Unidos, ¿por qué Trump, digamos, se demoró en tomar las medidas sanitarias para que no llegara a eso? Pues fácil, porque es que hay dos potencias que están peleando económicamente, una es Estados Unidos y la otra es China, la pelea de Huawei frente a iPhone, ¿no? Que empezó eso. China ya está saliendo de eso, es decir, su economía fue la primera en parar, pero desde esas ahí no se está volviendo a reactivar. Estados Unidos entendió que no podía dejar caer la economía y que lo primero que tocaba salvar la economía, pero llegó a un punto en que no puede hacer eso y ahorita tiene más de 2000 muertes al día. Es decir, el estadounidense y la política estadounidense entiende que para seguir siendo potencia prefiere perder vidas que perder la economía. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque es que todo el capitalismo surgió en la actualidad en Estados Unidos, Coca-Cola, McDonald's, Michelin, ¿cierto? Chevrolet, listo, toda la economía Hershey, Kellogg's, todo lo que ustedes puedan pensar, toda esa economía, o esa mercadotecnia viene de esa parte de ese país norteamericano. Y es la lucha constante de que ellos tienen que ser potencia mundial porque es que ellos son una representación del capitalismo y supuestamente es el país que brinda libertades, ¿no? Estados Unidos, su representación más fácil de entender es el águila, ¿no? El águila calva, que es un animal nacional, que es un animal libre, pero también es un animal que ataca y es rapiña, ¿no? Entonces hay que mirar todo eso. Bueno, entonces el surgimiento del capitalismo más que todo surge en el siglo XIX y es una necesidad que surge al modelo económico que está creando la revolución industrial y en donde esa base del capitalismo siempre va a ser el consumismo y la explotación obrera. ¿Listo, muchachos? Pues bueno, les agradezco haber visto este video. Ya ahorita en el grupo de WhatsApp les voy a dejar qué actividad tienen que hacer. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Que tengan muy buen día.